el poder de la crucifixión. Muchos predicamos los beneficios que hemos recibido cuando Cristo muere y cuando resucita. Pero durante el tiempo de la crucifixión y el tiempo en el que Él estaba moribundo, a punto de morir, y cuando muere, suceden hechos inéditos que vale la pena resaltar en esta prédica. Porque el poder de la crucifixión de Cristo cambió la historia del mundo. Cambió la historia del planeta Tierra. Hace 2000 años que vino este ser tan importante que la humanidad despreció y que el hombre lo asesinó físicamente, influenciado por el mismo diablo. Pero en su venida a este mundo iba a cambiar la historia de este mundo. Porque desde Cristo para atrás y para adelante se escribe una historia. Dice antes de Cristo y dice después de Cristo. Y hasta en los escritos de los libros seculares está la misma información. Porque no era cualquier cosa que había venido a este planeta Tierra. El ser más importante. Por eso mi esposa cantaba y decía: Señor, tú eres el más importante en este lugar. Porque algo que vamos a resaltar en esta prédica es que mientras Jesús estaba siendo crucificado, allí había gente que se burlaba. Allí estaban las personas, hermano, haciendo escarnio de Jesús durante estaba en la cruz del Calvario. En ese momento llegaban los mismos religiosos y meneaban la cabeza y se mofaban y hacían escarnio mientras Él estaba en la cruz del Calvario. Le gritaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz para que creamos en ti. Tú que tienes el poder de botar el templo y de hacerlo en 3 días. Y si tú lo haces, decían los religiosos, vamos a creer en ti. Y se burlaban y hacían escarnio. Pero Cristo no estuvo colgado 3 horas en la cruz del Calvario. Hermanos, el evangelista Marcos en el capítulo 15 y versículo 25 dice que lo crucificaron desde la hora 3:00 del día. Eso es a las 9 de la mañana. Y estuvo un promedio de 6 horas colgado en agonía. Alabe la gloria del Señor. Estuvo, hermanos, alabado sea la gloria de Dios. Pero en esa agonía, cuando Él estaba agonizando, cuando Él estaba muriendo, hermanos, lo primero que sucede es que suceden hechos inéditos que jamás en la historia habían pasado en el mundo. Alaba lo que Él vive. Por eso dice que era la hora 3:00 cuando Él fue crucificado, cuando le crucificaron. A las 9 de la mañana estaba siendo crucificado y puesto en la cruz. Mientras en ese momento que estaba en agonía, llegaban los verdugos, se burlaban. Le habían puesto una corona de espina en su cabeza. La corona de espina está representada en la Biblia, hermanos, pues Cristo llevó la maldición de esta humanidad. Porque las espinas vinieron como producto de la maldición de Dios sobre esta tierra. Génesis 3, versículo 17, cuando Dios enfrentó a Adán después de pecar, le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo la tierra. A la tierra le cayó maldición. Pero el verso que sigue dice, aleluya, y dice: y con dolor, dijo, comerás del pan de la tierra hasta que vuelvas a ella. Pero dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea que la tierra no tenía espinas,
Se produjo espinas como producto de la maldición de la boca de Dios por el pecado y la desobediencia del hombre. Pero a Cristo, cuando lo van a crucificar o lo llevan durante del camino del pretorio al Gólgata, le pusieron una corona de espinas en la cual cargaba la maldición de esta humanidad. En su vida estaba cargando la maldición del hombre de pecado. Allí, hermanos, estaba llevando la maldición en la cruz del Calvario. Por eso se llama el tema el poder de la crucifixión, porque en la corona de espinas estaba llevando la maldición que había caído sobre esta tierra. Y ya el hombre no es más maldito al entregarse a Cristo, ya no está bajo maldición. Aunque tenga pacto con el diablo, una vez que se arrepiente y se convierte a Cristo, hermanos, queda libre de todo pacto satánico por el poder que tiene la resurrección, que tiene, aleluya, la crucifixión de Cristo. Levanta las manos al cielo. Hay una palabra que el apóstol Pablo utiliza que es bien fuerte. En Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Lo bueno que tenemos este proyector aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición. A la gente no le gusta oír eso, porque dice el verso, están aquí los hermanos, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero y toda la maldición del pecado cayó sobre él. Por eso está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él era divino, él era santo, él era puro. Él era el único hombre que caminó sin pecado sobre esta tierra, pero se hizo cargo de los pecados de la humanidad y toda la maldición cayó sobre su vida. Él era santo, era puro, el honesto, hermanos amados, el cordero sin mancha y sin contaminación estaba pagando por nosotros. Allí estaba, hermanos, llevando los pecados de sodomía, el homosexualismo, el lesbianismo, que la humanidad dice que es normal, es una relación. Si dos machos se aman, no hay problema que se amen. Mentiras del diablo, eso es aberración. Esos son pecados contra natura, son pecados contra Dios, contra la Biblia, son pecados contra la moral, son pecados contra Dios abominables. Si tienes familias homosexuales, yo tengo. Si tengo también familias lesbianas, usted también tiene. Son pecados de aberración, odiosos ante los ojos de Dios. Dios desprecia esos pecados malévolos, malignos. El único, aleluya, que Dios acepta es la relación de un hombre con una mujer, pero no en adulterio ni en fornicación. Escucha, adulterio que tragas pecado hasta por los oídos. Escúchame, aleluya, a Dios no le agrada eso. Por eso el SIDA vino, porque vino como maldición de Dios por todos los inmorales que hay en este mundo. ¿Están aquí los hermanos todavía? ¿Están aquí en esta tarde, hermano? ¿Quieres que sigamos? Por eso Cristo fue hecho maldición por nosotros. A nosotros nos tocaba bajo los látigos de la muerte, mas Él dijo, yo me hago cargo en mi cuerpo. Le pegaron 40 azotes menos uno. Dice que lo molieron. Mas el herido, dice Pablo, dice el Señor en Isaías, fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. O sea que Cristo quedó irreconocible cuando lo mataron, cuando lo molieron, lo estrecharon, lo molieron, lo crucificaron, lo hirieron, hicieron canales en su cuerpo. Por eso estoy predicando el poder de la crucifixión de Cristo. Pero en ese costado estaba cargando el pecado de la humanidad. Allí estaba el lesbianismo, allí estaba el homosexualismo, allí estaba la idolatría, allí estaban los pecados más horrendos y diabólicos que hay. Muriendo estaba el Hijo bendito de Dios, el santo muriendo por los injustos, el honesto muriendo por los deshonestos, el santo muriendo por los pecadores. Levanta las manos al cielo. Su nombre se llama Jesús de Nazaret. Por eso ese nombre sobre todo
nombre. Cuando ese nombre lo oyen, los brujos tiemblan. Cuando ese hombre lo oyen, los santeros tiemblan. Cuando ese nombre lo oyen, hermanos amados, los babalaos tiemblan. Cuando ese nombre lo oyen, los espíritus inmundos tiemblan. Cuando oyen el nombre de Jesús, amasaba la batalla. Cuando oyen el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Por eso es el que quiere ser libre. El drogadicto es libre, porque allí fue llevado el pecado de drogadicción en la cruz del Calvario, el poder de la crucifixión. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Fue hecho maldito por nosotros. No debería de serlo porque Él era santo. No debería nunca de serlo porque Él era bendito. Nunca debía de serlo porque Él era el único santo sobre esta tierra. Mas Él se hizo maldición por nosotros. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. La maldición la cargó sobre su cuerpo. Aleluya. Pero usé como base este texto de el centurión, el hombre que estuvo a cargo de la ejecución del Hijo de Dios con 100 soldados según la historia de teología. Estuvo allí para crucificar a Cristo y vio todos los hechos inéditos que pasaban. Pero este hombre miraba la burla. Incluso ellos se burlaban. Agarraban su ropa y se la quitaban y le ponían púrpura. Y luego se la volvían a poner y le hacían escarnio. Incluso ellos mismos se burlaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. ¿Cuál fue la causa? Porque lo mataron solamente porque él, hermano, se declaró a sí mismo Hijo de Dios, Rey de los judíos. No había una sentencia que ameritara su muerte, mas no hallaron otra cosa que ponerle, porque no habían causas que ellos le pusieran, por cuanto no había pecado en su boca. La causa que le pusieron es Rey de los judíos, y por eso lo sentenciaron a muerte. Pero ellos no entendían lo que estaba pasando. Era el Cordero de Dios que estaba muriendo por los pecados del mundo. Era el Cordero de Dios que estaba muriendo para que yo no viviera en la maldad, para que yo no viviera en el pecado, para que yo no viviera arrastrado en los pecados de esta carne. Por eso el drogadicto que está aquí y los que me miran por las redes sociales, el sicario que me está viendo en una cárcel, en un presidio, allí tú puedes levantar las manos al cielo y proclamar la sangre de Cristo para ser libre por el poder y la autoridad de su nombre, el Hijo bendito de Dios. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Este es el poder de la crucifixión. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo que Él vive. Es imposible, hermanos, no sentir la gloria de Dios cuando se predique este tema. Pero hay algo que iba a cambiar la vida aún de sus verdugos. ¿Por qué? Porque este centurión a cargo de la ejecución nunca había visto morir a un hombre inocente en un madero, porque eso era para los malditos, para los que habían sentenciado por Roma por maldad y por sedición. Mas él, hermanos, miraba que cuando lo maldecían, bendecía. En el momento de la cruz, cuando estaba muriendo, decía: perdónalos, perdonando a sus verdugos, porque no saben lo que hacen. Nunca había visto a un hombre morir de esa condición todavía este hombre. Por eso estaba acostumbrado a mirar tantas ejecuciones y hacer tantas ejecuciones, pero nunca había visto a un inocente. Por eso es que le impactó tanto la vida del centurión, porque una vez que él miró los hechos que estaban pasando, lo primero que este hombre agarró a sus hermanos y decía: ese hombre no es criminal, ese hombre no es delincuente, ese hombre no es una persona maligna. Este hombre fue tocado, impactado, porque en la cruz mientras moría decía: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Dijo: este hombre no es criminal, está perdonándonos a nosotros, su verdugo. Hermanos, qué maravilloso es el Hijo de Dios. Y como hay gente que en la iglesia viene con una careta de cristiano, hermanos, y no se convierten de veras a Dios, porque ignoran el poder de la muerte de Cristo. Se pagó la muerte de un inocente, de uno que no maldijo cuando moría. Y porque la gente viene a la iglesia
como que no quiere llegar, es porque usted no se ha convertido, amigo. Usted está perdido dentro de la iglesia, pero el que está convertido, si lo ofenden, ama, si, aleluya, si lo insultan, perdona, levanta las manos al cielo. Esta es la diferencia en el que está convertido, en el que tiene al Hijo bendito de Dios, el que lo siente, el que amasaba la batalla, el que anda con él en su vida. Levántale las manos y alábalo.